Lo que hace impuro al hombre. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó: cualquiera planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús respondió: ¿tampoco lo comprenden ustedes? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que le hace impuro. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no lo hace impuro. Una extranjera que creyó en Jesús. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Jesús sana a muchos enfermos. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver, y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús da de comer a 4,000 hombres. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas, porque pueden desmayarse por el camino. Sus discípulos le dijeron: pero
¿Cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó en sus manos los 7 panes y los pescados y, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después, Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Los fariseos y los saduceos piden una señal milagrosa. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús, y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó, por la tarde dicen ustedes, va a hacer buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a hacer mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y los dejó y se fue. La levadura de los fariseos. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos comentaban unos con otros, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Todavía no entienden, ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres. ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni se acuerdan tampoco de los 7 panes que repartí entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes de que yo no estaba hablando del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino el Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Jesús anuncia su muerte. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube brillante los envolvió en su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: Es cierto que Elías viene primero, y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho que tenía un demonio. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron: ¿Por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Jesús les dijo: Porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: Quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. El pago del impuesto para el templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo?
¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada, pero por no ofender a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. ¿Quién es el más importante? En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El peligro de caer en pecado. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya tantas invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus 2 manos y tus 2 pies seas arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus 2 ojos seas arrojado al fuego del infierno. La parábola de la oveja perdida. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están siempre en la presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la congregación. Y si tampoco hace caso a la congregación, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La parábola del funcionario que no quiso perdonar. Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad.
Pero al salir aquel funcionario, se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Jesús enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente le siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús bendice a los niños. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Un joven rico habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Y Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios.
Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús los miró y les contestó: «Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios». Pedro le dijo entonces: «Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir?». Jesús les respondió: «Les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros».